Bueno, Javier, esta semana, aparte de la tradicional pandemia, la marcha de la economía, la lentitud a la que se está vacunando, los problemas de la Comisión Europea con AstraZeneca, con Pfizer y con cualquier laboratorio que se ponga por delante, hemos asistido a un acto que ha sido saludado en los foros con entusiasmo, y es el asalto de Robin Hood, porque se llama así Robin Hood, a los fondos de cobertura, a los hedge funds que se dedican a ponerse cortos en determinados valores. Y Robin Hood ha salido en defensa de GameStop, que era una empresa de juegos contra la que estaban apostando un montón de hedge funds. Y lo han hecho con tanta eficacia que se han cargado a los, vamos, no se han cargado, pero se han infligido unas pérdidas millonarias a los fondos, y a Melvin Capital ha tenido incluso que ser rescatado para evitar la quiebra. La verdad es que los fondos bajistas o los especuladores o los inversores bajistas han tenido siempre muy mala fama, pero dentro del ecosistema financiero son también son animalitos de Dios y cumplen una función. Y del mismo modo que tienes todo el derecho, y esto se repite cada vez que hay una crisis, hay un montón de gente que se pone corta y entonces acelera las caídas. Lo que hace es que el mercado sea más eficiente, ¿no? Se llega antes a lo que se considera el precio justo de un valor. Pero bueno, esto introduce una serie de criterios morales en el mundo de la especulación bursátil, que hasta ahora había sido cristalinamente ajeno a la ética. Se suponía que eran intereses puros y lógica económica la que funcionaba. ¿A ti todo esto qué te parece? Bueno, pues mira, mientras te estaba escuchando, se me ha ocurrido que es genial, que sería genial escribir un caso. Es perfecto para escribir un caso. Es puro siglo XXI, ¿no? Y hay muchos asuntos, hay muchas historias de las que nos gustan, historias de las buenas, de las que llevan con nosotros desde siempre y están aquí para quedarse, ¿no? Está lo de David contra Goliat, está la discusión eterna, no eterna, pero la discusión de si debemos o no ponernos en corto, de qué es eso de las posiciones en corto y si está bien o está mal. Elon Musk, el otro día tuiteaba, no hay derecho, no se pueden vender, si no te puedes poner corto vendiendo casas o vaqueros o coches o cohetes, ¿por qué te puedes poner corto, tener una posición bajista en acciones de Tesla Motors? Supongo que eso es lo que le estaba preocupando, ¿no? Y fíjate que en la época, en la década prodigiosa en la economía española, cuando la burbuja o cuando los precios del inmobiliario se dispararon, pues una de las críticas era, claro, es que no nos podemos poner cortos, porque si se pudiera uno poner corto en viviendas, pues entonces el precio habría habido apuestas a que se iba a terminar la burbuja, ¿no? Porque al final, cuando un activo crece de esta manera tan disparatada, pues hay gente que lógicamente piensa en que en algún momento va a dejar de crecer y entonces empieza a apostar por, bueno, pues si yo pudiera vender esto ahora, yo lo vendería, cuando caiga, pues lo compraría y ya, y entregaría lo que he vendido, que no lo tengo, que esa es la gracia de las posiciones en corta, y entonces es lo que tú has dicho, realmente hay una asimetría en el mercado. Está bien que apuestes que una cosa va a subir y la compras y esperas a que suba y la vendes, pero ¿por qué no vas a poder apostar que la cosa va a bajar? Y entonces, bueno, pues ahí está en fin, esa polémica de es solo bueno que suba, es solo... y de hecho, a mí ahí también siempre me ha, no ofendido, pero me ha llamado la atención la asimetría de que no celebramos lo suficiente las subidas y en cambio nos rasgamos las vestiduras cuando la cae la bolsa, ¿no? Pues vea usted, y ya está. Entonces, bueno, pues es parte de la volatilidad de lo que ha pasado. Está las redes, ¿no? Lo de Reddit, en realidad, vamos a ver, aquí
voy a intentar explicar un poco lo que creo que pasa y tú me dices, ¿no? Primero está GameStop. ¿Qué es GameStop? Pues GameStop es una empresa del siglo XX que va a desaparecer antes o después y ha llegado a un momento donde el sentimiento o la apuesta o los inversores profesionales o quien dice esto tiene que ir a cero porque ya no da para más y entonces venden sin tenerlo, ¿no? Con la esperanza de que... por cierto, se me ha olvidado un ingrediente fundamental aquí que se llama expectativas generadoras. Las expectativas generadoras es lo que hicieron que George Soros se forrara, ¿no? O sea, si tú piensas que algo va a subir y convences a un número suficientemente grande de personas o tienes un fondo que es suficientemente rico, profundo, de que va a subir y compras, pues sube, ¿no? O sea, tu expectativa de subida de precios más tus acciones motivadas solo por esa expectativa, es capaz de generar el cumplimiento de tu expectativa. Y lo mismo pasa hacia abajo. Si los fondos con suficientes recursos se ponen todos a vender, esperando que la empresa quiebre, se ponen a vender, pues quiebran la empresa, ¿ok? Y ya está. Y esa empresa hubiera quebrado pues sí o no, quién sabe, ¿cuándo hubiera quebrado? Pues probablemente más tarde, ¿no? O sea, porque le has dado el empujón, ¿no? Otra vez has apuntillado a esa empresa. Si una empresa es absolutamente rentable, si uno piensa que puedes empujar pues no sé, porque están las expectativas hay que correlacionarlas, ¿no? Bueno, y entonces, ¿quién es GameStop? Pues una empresa que tiene acciones que valían 18 euros hace nada y ahora cuestan 400 y han crecido un 2.500%. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido más gente que la ha querido comprar, o sea, porque ha habido más órdenes de compra que de venta. Y que esto es otra cosa sutil. Cada persona que vende algo en un mercado financiero está exactamente compensada por alguien que lo compra. O sea, por cada persona que compra algo está exactamente equilibrada por alguien que lo vende, ¿ok? O sea, que es siempre 1-1. Otra cosa es a qué precio, ¿no? ¿A qué precio se producen esos intercambios? Bueno, entonces está GameStop. Luego, el siguiente jugador de esto es Robinhood. Pero Robinhood, ¿qué es? No es una app, es simplemente un mercado sin comisiones para comprar, para pequeños compradores. Si tú y yo queremos comprar una acción, la que sea, pues vamos a ese app y compramos, ¿no? Y ya está. ¿Y cuánto pagamos? Nada. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo gana dinero Robinhood? Da igual, no hace el caso, ¿no? Entonces, hace falta esto. Hace falta que los costes de transacción sean muy pequeñitos para que podamos comprar y vender y vender y comprar y no haya costes y no perdamos dinero. O sea, si la acción sube, pues, okay, vale. ¿Y quién es la tercera cosa, que es el tercer ingrediente? Pues el tercer ingrediente es Wall Street Bets, que es un foro de Reddit. O sea, tiene que haber una red social donde nos vamos a coordinar, ¿no? Y entonces, y ahora viene, fíjate, y ahora viene, y volvemos a lo de Trump. Reddit si no tenemos un mecanismo de coordinación, no podemos ponernos de acuerdo los pequeñitos y decir, los Davides, que es que no esto es un David, esto es la gente, ¿no? La gente contra los profesionales. Voy a ponerlo en máximo demagógico. El buen pueblo soberano y los fondos buitres, ¿no? Y están ahí, ok, fenomenal. Eso es. ¿Y qué necesita la gente? Primero, necesitamos un foro donde vamos a decir, oye, vamos a comprar esto. Que tío, que total, 20 pavos todos tenemos aquí. Tú quieres jugar, y la gamificación de las inversiones, ¿no? Oye, si ponemos 20 pavos aquí todos, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, pues hace falta eso, hace falta... Y con todos estos ingredientes, pues ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que todo ha funcionado, que en la red, que en Reddit se pusieron de acuerdo, que Robinhood facilitó los intercambios, o sea, con costes de transacción muy bajos, y que la acción subió. ¿Y qué hicieron? Y que los otros, que no sabemos quiénes son, porque, por cierto, nadie sabe quién ha vendido y quién ha comprado. De hecho, probablemente los pequeñitos, los Davides, empezaron
empezaron a comprar y en algún momento esto ya es un asunto de profesionales. Luego entraron todos los grandes que empezaron a ver una cosa que se mueve y a ganar dinero, porque otra vez nadie sabe al final quién es el que compra contra el que vende. Y se me olvida otro actor. Cítate. Porque resulta que luego hay todo un problema fascinante de la operativa de los mercados. O sea, es que estos mercados tienen que pasar por dos cosas que quizá nadie sepa. Tienen que pasar por un broker que hace las compras y luego, fíjate tú, estábamos hablando antes de empezar del siglo XXI, fíjate tú que estos intercambios se cubren 2 días después. 2 días después. Esto es T+2. Y hay un riesgo de crédito. Desde que tú dices que vas a comprar hasta que pagas, pasan 2 días en el siglo XX. No hay ninguna razón, pero eso es como funciona la operativa del mercado. Y, por cierto, Michael Lewis de Flash Boys, al que le interese esto, ¿no? O sea, que te cuenta el mundo de las compraventas de alta frecuencia, la pelea por estar más cerca del ordenador, donde efectivamente se cruzan las órdenes de compra, en fin, todo un mundo realmente fascinante, ¿no? Donde están los entresijos de un mercado tan fluido como la bolsa y donde se mezcla el siglo, iba a decirte 19, probablemente no, porque tenía que haber electricidad, con el siglo XXI y las redes y ahora aparece el regulador, es que fíjate tú que podíamos escribir, vamos, el guión es muy complejo, ¿no? Aparece el regulador que dice, un momento, yo tengo que proteger, esto es una estafa, o sea, esto es un desmadre y no puede ser. Y yo realmente tengo que proteger a alguien, ¿no? Lo voy a prohibir, ¿no? Pero no, prohibido, pero esto no puede ser, no puede ser. ¿Y a quién tengo que prohibir? Es que aquí hay pequeños inversores que como yo no les prohíba, se los van a merendar los tiburones, ¿no? Y entonces dices, tío, macho, ¿y yo qué pasa? ¿Que con mis 20 pavos no puedo hacer lo que me dé la gana? Pues a lo mejor no puedes. No, yo te voy a ayudar. Tú eres peligro, te tengo que defender de ti mismo. Y ahora viene la siguiente cosa. Reddit, si no está, ¿puede una red social silenciar a la gente, incluido a Donald Trump? Que, por cierto, qué bonito es no oír hablar de él y que no tuitee Donald Trump, pero eso es un asunto mío. O sea, yo comprendo que hay mucha gente que estará echando de menos esos tweets, ¿no? Y que sea presidente de Estados Unidos. Ese es este maravilloso mundo en el que vivimos, donde, por cierto, y fíjate, la última cosa que quiero decir ya, a mí me produjo, esto es de muy pequeño, cuando yo descubrí cómo se podía controlar un banco, cuando yo supe cuántas acciones de Santander tenía Familia Botín, me pareció escandaloso. Dije, pero ¿cómo puede ser que con menos de un 3% del capital de un banco, tú eres el dueño del banco, te tratan como tienes el mejor despacho, tienes el campo de golf, todo para ti? O sea, tú eres el rey del mambo. Y dice, ¿por qué? Si solo tienes el 3%. Y ahora aquí viene la coordinación, lo que permiten las redes. Pues no, amigo, es que resulta que el resto de las acciones están tan dispersas que vas a la junta y el 3% es el capitán general de esa compañía y tiene todos los beneficios y contrata y no contrata y nombra el consejo y todos los privilegios, ¿no? Y ahora de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a usar una red social, nos vamos a coordinar y esto es mío. Y vamos a poner, iba a decirte al señor de los cuernos y el chaleco de presidente de un gran banco, ¿no? Que a mí, oye, esa parte ácrata de mí, pues que tendría su puntito, ¿eh? O sea, que dime tú que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué los accionistas pequeños no pueden ordenarse, coordinar? Y la respuesta es por costes de transacción, porque no había un mecanismo como una red social que con un clic en una app que todo el mundo tenemos en nuestro dispositivo, podemos coordinarnos. Y si nos podemos coordinar, fíjate que Macron no va a confinar los franceses gracias a las redes sociales. Porque le están diciendo, mira, amigo, no, va a ser que no. Mira, esto me recuerda un poco cuando estallaron por toda Europa las primaveras árabes, digo por toda Europa, por toda África, las primaveras árabes que empezaron con una bofetada que le dieron a un vendedor de fruta en un mercado de Túnez y a partir de entonces ya todo se escaló porque se provocó una reacción a través de las redes. Y entonces yo recuerdo
que escribimos mucho en aquella época sobre cómo se había coordinado aquello y cómo las redes sociales estaban acabando o estaban iniciando una nueva situación política porque estaban un poco reequilibrando el poder, ¿no? Al permitir que se coordinasen miles de personas a través del móvil y a través de Twitter y a través de, bueno, no sé si existía WhatsApp, porque esto va tan deprisa que ya no tienes idea. Pero eso permitió que de repente una coordinación y todos pensamos, bueno, por fin ya va a venir. Bueno, aquello ha acabado como el Rosario de la Aurora, Bueno, ¿no? Porque no es fácil. claro, no, pero el empujón inicial, o sea, tumbar a los hedge funds, en principio parece sencillo, porque efectivamente se han coordinado en Reddit, han dicho, bueno, 20 pavos. Luego, efectivamente, en cuanto inicias el primer movimiento, recuerdo que leí un experto en sociología que decía, no, es que ¿cómo se forman estas mareas humanas? Y decía, bueno, pues hay gente que está dispuesta a salir cuando hay solamente 3 personas en la calle o 10 personas en la calle. Y entonces, esos son los primeros. Lo que pasa es que esos cuestan mucho, ¿no? Porque es lo que decía Saki, al primer cristiano se lo come el león, siempre. Entonces, efectivamente, cuesta mucho salir. Pero bueno, cuando hay 10, ya están los que salen cuando hay 10. Y entonces resulta que hay 20 y entonces ya están los que salen cuando hay 20 y entonces ya al final acabas teniendo una auténtica marea, porque cada uno tenemos digamos, un coste o un umbral de estallido. Y en el caso tú explicabas ahora muy bien, bueno, al principio eran unos matados de hambre los que se coordinaron, pero es que luego seguro que han entrado fondos de cobertura para fastidiar al otro y entonces sí, hay que empezar a moverse unas cantidades de dinero brutales. Y no solo eso, y algoritmos y algoritmos y compradores de alta frecuencia, en fin, compradores automáticos. Volvemos a los pingüinos. Fíjate, Miguel, volvemos a los pingüinos, volvemos a las manadas racionales. Todo lo que has descrito hay unas personas que tienen una percepción del riesgo, un coste de oportunidad más bajo, que son los primeros que salen a que les partan la cara, porque esos primeros les parten, ¿no? A la que se les coma el león, a que les atisen los antidisturbios, lo que tú quieras, porque obviamente el poder está ahí esperándote, ¿no? O sea, y después lo desbordas y ya está, incendias las calles y haces lo que te parezca, porque hay un momento en que, bueno, a menos que nos vayamos a un mundo de Macondo donde alguien esté dispuesto a sacar los tanques y a dispararlos contra la multitud, pues que no digo yo que no, vamos, y no estoy dando ideas, no sé si, o sea, pues mientras el Estado, el poder del Estado tenga un moral restraint, que no sé, o sea, algún tipo de freno moral, pues entonces gana siempre la gente. Que por otra parte, no es más que la democracia. O sea, y voy a usar Macron, ¿ok? Y no por nada, sino pues porque es mucho más fácil hablar del vecino que hablar de ti, ¿no? A lo mejor, ¿quién tiene que decidir si hay que confinar, si Francia tiene que entrar en un confinamiento duro? ¿Un epidemiólogo, un comité de expertos, un economista, el presidente del gobierno, los presidentes de los municipios, o el pueblo soberano? ¿Quién tiene que decidirlo? Y otra vez, aquí ahora estamos en la democracia representativa. Y si Macron se va a echar para atrás, que es lo que parece, ¿por qué es? Porque él percibe que el apoyo al confinamiento de los franceses pues ha caído brutalmente. Y de si el 95 en la primera y al no sé, pues ahora estará en la mitad o por menos de la mitad. ¿Y entonces qué hacemos? No, pero esto que planteas, efectivamente, o sea, antes los mercados, como yo recuerdo cuando era tan joven que ni siquiera trabajaba, no había información de la bolsa en la prensa española, o sea, la información de la bolsa en la prensa española empieza a meterse en los años 70 y entonces era muy fácil operar con información privilegiada y yo alguna vez lo he contado, no sé si aquí, que el cronista de bolsa de informaciones iba a entregar la crónica todos los días en informaciones en un coche con chofer, porque
porque ganaba mucho dinero. Entonces, la llegada de la información, de la generalización, de la defensa del pequeño accionista, o sea, el dejar que todos jueguen con las mismas reglas, esto es un paso más, ¿no? Porque esto contribuye, hasta ahora es verdad que todo el mundo ha contado como Soros sacó a la libra del sistema monetario europeo, primero, y luego, sobre todo, mucho peor, es lo que hizo en Rusia. En Rusia lo que hizo fue esto, ponerse corto y luego contratar un espacio en el Financial Times y decir Rusia está al borde del caos y no sé qué. Y eso fue la espoleta de la bomba que provocó una caída y una tormenta financiera en el verano del 98, que vamos, yo recuerdo llegar al periódico, en aquella época estaba en la Gaceta de los Negocios, teníamos una pantalla en donde venían las cotizaciones, cuando bajaban eran rojas, cuando subían eran verdes. Y recuerdo las pantallas rojas, pero rojas vermellón, porque bajaba absolutamente todo. Y esto era el señor Soros, un solo señor. Bueno, no, pero con un fondo, con un montón de dinero detrás. Fíjate. Sí, pero a pesar de todo, el tío se cargó sin duda. Un país que hace falta para plantarle cara a un banco central, hace falta. Y luego, de hecho, lo intentó en Hong Kong y, claro, ahí detrás estaba el Banco Central de China y no se movió un papel. Pero esto lo que hace es que probablemente el próximo hedge fund que decida contra quién nos ponemos corto, esto diga, ojo, ten cuidado, ten cuidado que están aquí los vigilantes de Reddit y te pueden dar con el bate de béisbol en toda la boca. Así es, y te voy a dar las gracias por lo primero, por decir Informaciones, ¿no? Que fue el periódico, en la cabecera de Informaciones yo aprendí a leer, ¿no? Porque mi padre lo compraba todas las tardes y yo aprendí a leer con esas letras mayúsculas que podría, me acuerdo del tipo, no sé el tipo que fuera, o sea, la tipología exacta y luego tenía en la esquinita la mosca que ponía OJD o no me acuerdo cómo era, esto de discusión de no sé qué cosa. Bueno. Sí, claro, es que tú tenías un padre súper progre, porque la Informaciones es el precursor del país. El país avant la lettre, porque en aquella época no se podía hacer un periódico como el país. El país surge en el año 78, porque hasta entonces era imposible hacer ese tipo de información. Y la hoja del lunes, acuérdate de la hoja del lunes. La hoja del lunes era muy querida pero eso ya sí que nos metemos en el típico mercado intervenido, porque la hoja del lunes era un montaje que teníamos los periodistas que dejábamos espontáneamente de salir los lunes y entonces salía un periódico que era la hoja del lunes cuya recaudación iba a la Asociación de la Prensa y con la que la Asociación de la Prensa hizo la Ciudad de los Periodistas. En fin, se metió en mil líos que acabó fatal. Y con eso acabó Robin Hood, pero Robin Hood Pedro J., que decidió que él salía con el diario 16 los lunes y ahí se acabó la hoja del lunes. La Asociación de la Prensa entró en barrena y, en fin, eran otros tiempos, no diremos. Antes de empezar este blog hemos hablado de que el mundo va mejor y nos encanta vivir en el siglo XXI. Yo creo que esto es un cambio a mejor, a pesar de que Pedro J. ahí vulneró un acuerdo, lo que entonces se llamaba un acuerdo de caballeros. Sí. Bueno, y volviendo a lo que has dicho antes, fíjate, esto me ha resonado con esta idea de si la publicidad puede vender algo que sea malo y durante cuánto tiempo. O sea, esta idea de que puedes engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero a muchos mucho tiempo no puedes. O sea, Soros pudo con la libra porque pudo, o sea, pero no hubiera podido con el franco o con el marco, ¿no? En ese momento, en esas circunstancias. Rusia tenía problemas, indudablemente. O sea, que a lo mejor, o sea, la duda es, estos agentes, estas apuestas, estas expectativas generadoras, que otra vez son lo que es lo que está detrás de ello, son son aceleradores o son auténticamente causantes, ¿no? Y por supuesto que crean volatilidad, o sea, indudablemente, y lo que has terminado diciendo, las apuestas, o sea, desde luego, la posibilidad de ponerte bajista en algo, en cualquier, limita las burbujas. O sea, si decimos que a ver, ¿en qué quedamos? ¿Las burbujas son buenas, son malas, son regulares? Vale, malas. Bueno, pues entonces permite
las apuestas bajistas son las que dicen esto es una burbuja, se va a caer. Y entonces yo vendo. ¿Vale? Ya está. Vale. Y entonces se lo cargan. Sí, ahora la burbuja es para abajo, ¿comprendes? Porque la burbuja, otra vez la simetría de nuestra cabeza. O sea, estamos en todo el rato en el límite de la racionalidad humana y de los errores ¿no? de la inteligencia emocional o ¿no? de Kahneman, no sé. Entonces paras la burbuja alcista poniéndote corto. Y luego puede haber una burbuja bajista, que es lo que tú estás diciendo, y lo pintó todo de rojo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si alguien piensa que eso sobrevive, me pongo largo. Pero hay un problema aquí, que tú puedes subir sin límite. ¿Ok? ¿Qué pasa con abajo? Que te encuentras con la regulación, que dice, esta compañía está quebrada. Ya, se acabó. O sea, no puedes, si pudieras irte a menos infinito, pues ya era simétrico. Y entonces, bueno, pues habría una burbuja alcista y habría una burbuja bajista y luego otra y habría volatilidad. Lo que pasa es que hay un momento en que, ¡pum!, ganas la apuesta porque llegas y siempre es para abajo, porque ahí en el abajo se acaba. Te encuentras con la ley de quiebras, te encuentras con yo no sé, ¿por qué no puede cotizar una empresa en negativo? ¿No? O sea, pues, oye, ¿qué importa? ¿Por qué cero? ¿Qué problema hay con el cero? ¿No? Imagínate que tú dices, oye, mi empresa funciona, yo tengo dinero, pago a mis proveedores, tengo clientes, y ahora os ponéis todos de acuerdo que yo no valgo nada. Bueno, pues, ok, fenomenal. Pues mis acciones valen menos 50.000. Y no, nada, pues yo sigo, pues, a mí qué me importa cuánto valgan mis acciones. Si eso es asunto ya os aclararéis de cuánto valen mis acciones. Y como Tesla ahora dicen, no, pues ahora yo soy el tío más rico del mundo. Bueno, sí, bueno, primero, no, si vendes. O sea, eres el tío más rico del mundo en una acción que probablemente esté sobrevalorada. No sé, o sea, y entonces, bueno, pues tío, yo qué sé, vende, a mí qué me cuentas, o sea, que ¿sabes? Entonces, yo creo que tenemos un problema serio con la magia del cero, tío, si al final, pregunta de ¿qué es un precio? Y la respuesta a esa pregunta, cuando la hago en cualquier grupo, en cualquier clase, en cualquier sesión, hay mucho, y todos tienen un poco de razón, pero al final un precio es un número, ¿ok? Pero es un número positivo, ¿vale? Un número, eso es lo que es un precio, es un número positivo. Cuando tú preguntas cuánto cuesta algo, te responden con un número de toda la vida, con trueque, sin trueque, con dinero, sin dinero, con oro, con bitcoins, con un número, ¿ok? Bueno, pues el número es positivo. ¿Y por qué? Hace poco vimos que el dólar, el Brent estaba cotizando a menos 37. Sí, claro. Entonces, y hemos visto tipos de interés negativos, entonces el que quiere, pagas para que te dejen dinero. O sea, ese tipo de transacciones existen, pero efectivamente no son las habituales. No son habituales porque tenemos esta especie de sesgo de los números, porque a lo mejor nuestro cerebro sigue con los números naturales, ¿sabes? O sea, que no hemos pasado ni siquiera a los enteros, ¿no? Entonces, no sé, a mí desde luego... Es lo que dices tú, estaba acordándome, has mencionado antes a Michael Lewis y los Flash Boys estos, pero antes tenía su libro sobre la gran recesión, es el Big Short, efectivamente. Y entonces ahí había el personaje central, es un hombre que tiene un síndrome de Asperger y que se lee los contratos de hipotecas de los ninja en Estados Unidos, se da cuenta de que eso es insostenible y entonces empieza a ponerse corto en todas estas hipotecas y un día se presenta en no sé qué gran banco, no sé si era JP Morgan y tal, y les dice, yo les pago una prima a cambio de que ustedes, si esto se da la vuelta, pues ustedes me paguen el dinero o la pérdida correspondiente. Y se ríen, claro, porque aparece un tío que se quiere poner, que para empezar está como la tartana del chirri, y que dice, yo les pago un dinero. Claro, los banqueros americanos decían, o sea, nos hemos forrado con el tema de la subprime, con los CDOs, con todas estas cosas, con los CDOs sintéticos, con los CDS, es que no podemos ganar más dinero. Y encima viene aquí una normal
que me va a dar más dinero por el derecho a cobrar en el caso de que esto se hunda. Bueno, pues resultó que este era el único. Y es un héroe. Tanto Michael Lewis lo retrata como pues era un bajista. Era un señor que dijo, esto, señores... Esto no se puede sostener. Claro. Y alguien, oye, y por cierto, y Deloitte hizo lo mismo con Bankia, como se llamara antes, ¿no? O sea, con Caja. Hay alguien que dice el rey está desnudo. Exacto. ¿No? Al final alguien dice el rey está desnudo y todos los demás abren los ojos, el rey está desnudo. Y ya todos lo decimos, ¿no? Entonces, esos son las grandes delusions, ¿no? Es que, tío, hoy estoy muy poco fino con el castellano, pero las grandes confusiones, los errores de la humanidad, ¿no? Y pues los tulipanes y las acciones de GameStop, ¿no? Claro, y ya para citar el último, hay un libro de Kenneth Galbraith que se llama El Profesor, en donde el Galbraith escribe, no es que sea mi autor favorito porque es muy empabullado, es poco claro, pero bueno, ha escrito un montón de libros sobre los cracks y las crisis, y en el profesor este es un personaje que se pone corto y que se forra. ¿Por qué? Se da cuenta de que hay una burbuja, de que los valores están sobrevalorados y de que cuando se gana de verdad dinero es cuando te pones corto en medio de una burbuja, porque entonces ahí solamente te tienes que sentar y esperar, y cuanto más cae la bolsa, más dinero gastas. Pero tenemos que hacer un aviso a los que nos están escuchando. Esto es apostar en corto, igual que apostar en largo, tiene mucho riesgo. O sea, que es lo que se ha pasado a estos fondos, que porque tú has vendido una cosa que no tienes y que la vas a tener que comprar, la tienes que entregar con lo que la tienes que comprar. Y si sigue subiendo, vas a perder mucho dinero porque vas a tener que comprar más de lo que has vendido. Entonces, y para aguantar una posición corta, tienes que esperar mucho tiempo, ¿vale? Y tener bolsillos profundos, porque la duda no es si va a subir o va a bajar, que es por supuesto que es la duda, pero es cuándo, ¿no? Entonces y aquí, casi para terminar, la anécdota de Newton. Sir Isaac, que probablemente era uno de las personas más inteligentes de su generación, estaba en la burbuja de los mares del sur, ¿no? En las acciones de esa compañía. Y él en algún momento... y él era Lord Chancellor, o sea, él era el ministro de Economía, o sea, con lo que tenía, era el regulador, y además de ser todo. Bueno, y entonces Sir Isaac se salió del mercado. Y iba todas las mañanas a comer a su club y sus colegas, los otros socios con los que el tipo, ¿no?, comía, sus amiguetes, pues se reían oye, Isaac, ¿cuánto dinero dices que has ganado hoy? ¿No? Porque seguía subiendo la burbuja, ¿no? ¿Cuánto dinero dices que has ganado hoy? Y al final no pudo más con la presión de sus pares y volvió a comprar y perdió hasta la camisa, ¿no? Y entonces, si Newton puede perder hasta la camisa, los demás mortales no te quiero ni contar. O sea, en este mundo volátil, en estos juegos de volatilidad, y hay que saber lo que estás haciendo. Entonces, si tú tienes 20 euros y no los quieres mucho, o sea, puedes decirles goodbye para siempre, o sea, de verdad, y no te va a doler, no te va a preocupar, y es con mucha alegría, ¿no? O sea, es con la misma alegría con la que te tomas un gin tonic o unas cuantas cervezas, ¿no? Si eso es así, pues compra lo que tú quieras, apuesta por donde... Pero si es otra cosa, amigo, no lo hagas. No lo hagas porque el riesgo